Bienvenidos a John y Sabina. Esta noche nos acompaña la escritora, antropóloga y activista feminista, Rita Segato. ¡Comenzamos! Buenas noches, aquí estamos de nuevo con usted, aquí en John y Sabina, Canal 11, tu programa favorito. Y antes de empezar vamos a hacer una gran celebración porque, no sé tú, Sabina, pero yo estoy muy contento, conmovido por esta enorme victoria del pueblo boliviano este domingo con Luis Arce, nuevo presidente de izquierda del equipo de Evo Morales, del MAS, y David Choquehuanca, que han hecho una gran campaña y derrotaron a los golpistas, lo que hicieron golpe el año pasado, y que así nosotros tuvimos una parte de esa victoria porque recibimos a Evo Morales, a Álvaro García Linera, que estuvo aquí también en los estudios del Canal 11. También estás a gusto con este resultado electoral, ¿verdad, Sabina? Me encanta que Bolivia vuelva a la izquierda, vuelva a la esperanza, Bolivia, que haya sido derrotada esta derecha hueca, una derecha verdaderamente sin otro proyecto que impedir el paso de los cambios, una derecha ramplona con un proyecto ínfimo, neoliberal y mocha además. Y me da también mucho gusto que Evo haya dejado pasar a colaboradores suyos a ocupar el poder y haya vencido esa tentación que se le empezaba a asomar después de cambiar 2 veces la Constitución para reelegirse, esa tentación a eternizarse en el poder. Pero ¿cuál tentación, Sabina? ¿Cuál tentación? Si el año pasado fue un golpe. Se le hizo, a ver, él cumplió con la Constitución boliviana, se sometió a elecciones populares, ganó las elecciones populares, o sea, no hubo elección popular, o sea, no hubo golpe, pues. Cambió 2 veces la Constitución, John. El plan de Evo ya se veía allí para siempre. La dictadura es mala, sea de derecha o sea de izquierda. Pero ¿acusas a Evo de ser dictatorial entonces? ¿Acusas a Evo de ser dictatorial? ¿No? Acuso a Evo de lo evidente, de haber tenido la tentación de quedarse eternamente hasta que la muerte lo separara del poder. Por supuesto Evo Morales fue víctima de un golpe el año pasado. Nosotros en México salvamos a la democracia en Bolivia y esta victoria ahora de Luis Arce es una victoria de Evo Morales. Es una victoria construida en función de sus grandes conquistas en políticas sociales, en política nacionalista, en defender al pueblo boliviano. Así que esto no es una victoria en contra de Evo, sino al contrario, es una victoria de las fuerzas progresistas de Bolivia. No estamos de acuerdo. Yo creo que Evo fue atacado por algo que se les da a nuestros líderes latinoamericanos con singular alegría, que es la tentación de quedarse el poder. Pero mira, tenemos otro tema importante. A ver, pero aparte de Evo, ¿cuál otro líder tiene tentación dictatorial, dices? Aparte de Evo, ¿cuál otro líder de América Latina que dices que es la tendencia de la región? ¿Qué otro líder tenía esa tentación, dices? Bueno, revisa nuestra historia, o sea, eso es como evidente la tentación dictatorial de nuestros líderes. Pero ¿sabes qué? Vamos a hablar de Cienfuegos, porque se nos va a ir el tiempo y tenemos que hablar de esa detención que cambia para siempre el panorama de nuestro pasado reciente. Si creíamos que García Luna nos apuntaba a que teníamos que reformular toda la historia reciente de México, la detención del general Cienfuegos lo confirma. Resulta que el secretario de Defensa del sexenio anterior le decían padrino los narcos, o presuntamente le decían los padrino los narcos. Tendremos que tener un poco de paciencia. Y a García Luna, ¿cómo le habrán dicho? El tío, ¿no? El tío, nuestro secretario de Seguridad, era socio de los narcos. ¿No te parece tremendo, John?
La verdad es que sí es algo muy fuerte, ¿no? Los dos hombres responsables por la supuesta seguridad pública de los últimos 2 sexenios, García Luna era el superpolicía, él estaba a cargo de la mal llamada guerra contra drogas, que terminó siendo una guerra en contra de la población mexicana. Así es. Y Cienfuegos, que con el sexenio de Peña Nieto se militarizó aún más esta estrategia, y él fue el que llamaba y decidía todas las acciones de ese gobierno de Peña Nieto. Y resulta que teníamos razón, los que salíamos a las calles todas las 15 días, cada mes, a protestar en contra del narcogobierno mexicano, teníamos razón, sí fue un narcogobierno. Entonces, esto es algo muy importante y nos abre una brecha, porque la verdad es que a mí no me sorprende. Lo sorprendente es que ya se confirma y nos abre esta gran oportunidad para construir por el sendero de la paz, lo cual a mí me emociona bastante. ¿Sabes qué, John? Pero voy a quebrar otra vez tu optimismo. No sabes qué pena me da. ¿Sabes qué dato me parece muy preocupante? Que hace 14 meses en Estados Unidos se giró la orden de aprehensión y hasta el último momento le dijeron a las agencias de seguridad de este gobierno. Quiere decir que siguen considerando que la corrupción está infiltrada en las fuerzas de seguridad de nuestro país. Me parece muy interesante lo que dijo el presidente López Obrador. Dijo 2 cosas. Confirmó que no lo habían enterado con antelación y también dijo, tenemos que investigar lo que está sucediendo en el ejército mexicano. Como dicen los gringos, good luck with that. Buena suerte y una gran hipocresía de parte del gobierno de los Estados Unidos. Hoy mismo publico en Nueva York, en el New York Daily News, un artículo que reflexiona y invita a los estadounidenses a reflexionar sobre el tema de su íntima complicidad con estas grandes líderes como Cienfuegos y García Luna. Ellos fueron empleados de y cómplices con agentes de la DEA, agentes de los órganos de seguridad de los Estados Unidos. Ahí es donde realmente está la suciedad. En el ejército, el policía, por supuesto, estamos en un proceso de limpieza, pero los verdaderos colaboradores cómplices de Cienfuegos y García Luna son los Estados Unidos, esos agentes. Es donde ellos tienen que hacer el ejemplo de limpia allá también. Y una nota al pie, que paradójicamente el caos de esta Casa Blanca de Trump es lo que ha permitido que algunos fiscales de Estados Unidos sí hayan roto la omerta que había entre el gobierno de Estados Unidos y el mexicano en cuanto a corrupción. Así es, pero la gran corrupción del narcotráfico. Pero ya no se diga más porque tenemos una invitada de súper lujo, una de las mujeres intelectuales, activistas, periodistas más importantes de toda esta región de América Latina, gran amiga de México, Rita Segato. Es lectura obligada para cualquier estudiante de el feminismo, de la violencia contra las mujeres, del patriarcado, del pensamiento decolonial, de la liberación de los pueblos de Latinoamérica. Y en unos segundos más aquí estará con nosotros. Un violador en tu camino. Creada por el colectivo chileno Las Tesis, se convirtió desde noviembre de 2019 en un himno feminista que recorrió decenas de países, evidenciando la violencia que enfrentan las mujeres en todo el mundo. En América Latina, cada 2 horas es asesinada una mujer, de acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La información, más reciente de 33 países de la región, da cuenta de que la cifra de mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujeres superaba las 4,000. Un análisis del Wilson Center ubica a México como el 8º país en Latinoamérica con el mayor índice de feminicidios. De acuerdo con datos estadísticos del 2018, el primer lugar lo ocupa El Salvador. Desde hace años, las denuncias y protestas por acoso sexual y otros tipos de violencia de género se han extendido en el país a través de marchas, tendederos feministas y paros en escuelas y universidades. En 2019, la indignación ante la violencia feminicida llegó a un punto particularmente álgido en la Ciudad de México.
con grandes marchas y protestas glitter en contra del entonces secretario de Seguridad capitalino, Jesús Horta. En febrero de este año, tras el feminicidio de Ingrid Escamilla Vargas, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un decálogo contra el feminicidio, donde calificó el machismo como un acto de brutalidad y exigió un alto a los crímenes de odio contra mujeres, pero esto no detuvo las protestas. En septiembre, familiares de víctimas de violencia machista tomaron de manera indefinida las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el centro de la Ciudad de México, para exigir justicia en todos los casos de violencia feminicida que, en este año, han provocado 2.223 mujeres asesinadas, 550 desaparecidas y 30.612 víctimas de delitos sexuales, según cifras del Observatorio Nacional del Feminicidio. ¿Qué condiciones son las que permiten la impunidad en la violencia machista y hacia dónde va el movimiento feminista en América Latina? Para hablar de esto nos acompaña Rita Segato, una de las principales teóricas del feminismo en todo el mundo. La antropóloga imparte la cátedra de Pensamiento Incómodo en la Universidad Nacional de San Martín y es profesora emérita de la Universidad de Brasilia. Desde 1993 ha enfocado su trabajo en violencia de género y sus estudios, conferencias y libros son referente para el feminismo a nivel global. A través de nuestras redes, los internautas nos compartieron algunas preguntas para Rita Segato. Azorada nos tuiteó su opinión sobre el asesinato de las mujeres a manos de parejas y exparejas. ¿Qué hay detrás de esta violencia que se va haciendo un patrón muy peligroso? ¿Y cómo prevenir este tipo de feminicidio? Finalmente, Roxío García tuiteó: a mí me gustaría preguntarle, ¿qué elementos de la cultura ella ha encontrado que impactan en la violencia sexual? ¿Qué experiencia le sigue dando el análisis de las asesinadas de Ciudad Juárez? Volvemos al estudio para seguir conversando con Rita Segato. Hola, Aquí Rita. estamos con Rita Segato. Bienvenida, querida Rita. Estás ahí en Buenos Aires con nosotros, ¿verdad? Sí, en Buenos Aires. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos directo a la materia. Uno de tus libros más recientes se llama La guerra contra las mujeres. ¿Hay una guerra contra las mujeres? ¿Cómo y por qué? Sí, en realidad creo que posterior, hay otro después de ese que se llama Contrapedagogías de la Crueldad. Son casi simultáneos, digamos, como pensamiento y como producción. Hay una guerra que se hace en el cuerpo de las mujeres. No es una guerra en la cual se disputa poder, jerarquía, y se hace esa disputa en el cuerpo de las mujeres. Lo que era muy difícil para un título, por eso el título quedó como Guerra contra las mujeres. Yo creo que la guerra es contra todo el mundo. O sea, algo que he defendido todo el tiempo es que cualquier abuso, las crueldades, los feminicidios contra nosotras son un crimen contra la humanidad, o sea, contra toda la gente. Rita, primero un enorme privilegio hablar contigo. Tú sabes que México, después de Brasil, es el país con mayor cantidad de violaciones en Latinoamérica. Además, tiene 11 femicidios cada día. Por eso el interés de hablar contigo y que nos des luz en esta violencia de género. Empiezo por pedirte que nos hables de tu concepto de el mandato masculino de la violación. ¿Por qué existe en la identidad masculina un mandato a violar a la mujer? Es un mandato que después voy a llamarle mandato de masculinidad. Y hay algo que yo he ido percibiendo tarde tanto tiempo que me avergüenzo. O sea, comencé a estudiar, nunca porque lo busqué. No es un tema que busqué, es un tema que me... ¿Se te apareció? Sí, que sentí la obligación de pensar cuando un secretario de Seguridad Pública de la ciudad donde viví muchos años, en Brasilia, convocó al rector de la universidad para que la universidad le responda por qué había tantas violaciones en las calles de Brasilia, una ciudad nueva que para aquella época era todavía una ciudad muy, muy transparente, trazada, cuadriculada, o sea, geométrica. ¿Y qué pasaba? Que había más violaciones en Brasilia que en Río, que San Pablo, por cantidad de habitantes, ¿no? Era un enigma. Entonces ahí el rector convocó a algunas mujeres que trabajábamos con el tema de género, pero yo nunca elegí ese tema y nos pidió que respondiéramos. Y yo pensé,
bueno, voy a estudiar esto por un tiempo porque me lo piden, voy a dar una respuesta y después vuelvo a mis temas. Y nunca conseguí volver, porque el problema solo creció. Por eso yo puedo decir que soy testigo de que este tema no fue un tema circunstancial, sino que fue un tema que fue en aumento. O sea, el problema fue en aumento desde aquel momento, 1993, hasta hoy. Y en todo este tiempo no pude nunca abandonar el tema. Y descubres que hay en la masculinidad un mandato, una orden, una obligación de volver subalterna a la mujer. Es casi insoportable. Y en casos extremos, apropiarse de su cuerpo y violarlo. ¿Cómo lo descubres? Primero le voy a llamar un mandato de violación. Mi primer texto se llama la injunción, o sea, el mandato de violación, porque es lo que le escuché decir a los presos, o sea, es dar un examen. Cuando no se puede, cuando no es posible apropiarse y exhibir la capacidad de apropiación y dominación sobre un cuerpo de mujer ante los ojos de los otros hombres, ahí se parte para una violación, lo que llamo en ese texto, que es el texto inicial, una violación cruenta. Pero más recientemente ya ese mandato de violación le llamo mandato de masculinidad. Y lo voy a definir como algo mucho más amplio. Pero por detrás del mandato de violación o mandato de masculinidad, o sea, mandato de exhibir algo, de hacer un espectáculo, y eso está por detrás de mi análisis de Ciudad Juárez, de esa obligación de exhibir potencia, exhibir capacidad de poder y dominación sobre un cuerpo de mujer. Platícanos un poco de Juárez, lo mencionaste, porque ahí es justo donde se consolida y se demuestra en tu obra cómo esta represión y control capitalista, racista, colonial, machista, se condensa específicamente de manera más clara en la violencia contra las mujeres de Juárez y en México. Eso es un sitio particularmente fuerte para ti, simbólico, ¿verdad? Y sin duda, Ciudad Juárez fue un laboratorio, digamos, para entender en otro espacio, en otra escena, que ya no era la de los violadores comunes de calle, sino ya era un crimen sistemático, ¿no? Regular, ¿no? Inclusive algo que narro muy chocante cuando llegué a la ciudad para un seminario organizado por nuestras hijas de regreso a casa, y lo que era en aquella época una ONG que se llamaba Epiquea. Me convidan, nos conocimos en el Escorial, en España, cuando expongo mi tesis sobre los violadores comunes de calle. Y ahí entonces un conjunto de organizaciones me invita a Ciudad Juárez, porque de alguna manera se percibe que mi idea sobre el crimen expresivo, o sea, no hay en la violación lo que la prensa, los medios parecen decir, y en fin, es el sentido común, parece decir que es un crimen que surge del deseo sexual, sin continencia. Es falso, es un cuento. No es un crimen de la sexualidad, es un crimen por medios sexuales, pero es un crimen de poder. Entonces lo comprendo primero inicialmente con los violadores de la calle, y que expresa, o sea, que hay ahí una demostración de capacidad de ejercicio de poder sobre el mundo, pero se expresa en el cuerpo de las mujeres. Esa es la cuestión que debe ser comprendida. Y ahí el violador eres tú, en términos de la cuestión estructural, ¿no? Por eso la canción se inspira en tu obra, porque es entender la violación como algo estructural que permea y está presente en todos lados. Ese hombre que va a dar ese paso de una forma, por la fuerza o no, va a tener esa conducta apropiadora, en realidad está mostrando su capacidad opresiva sobre la sociedad como un todo, sobre el territorio. Por eso en Ciudad Juárez yo hablo de un crimen territorial. En el cuerpo de las mujeres se expresa una dominación del territorio y por lo tanto la sociedad debería entenderlo como una afronta a toda la sociedad. Pero hay una reducción constante, ¿no? A veces inclusive por sectores del feminismo, pero sobre todo por sectores interesados en que esto no sea tocado, o sea, de que este poder patriarcal, esta forma patriarcal del poder no sea tocada,
Entonces se vuelve siempre al tema de que es una cuestión, un problema de las mujeres. No es un problema de las mujeres, no lo es. Es un discurso a la sociedad como un todo que se diagnostica en lo que nos pasa a las mujeres. Lo que nos pasa a las mujeres es un signo de un discurso a la sociedad, un discurso de poder, de opresión, de autoritarismo, de apropiación territorial, de conquista de territorios, que se expresa en lo que se hace en el cuerpo de las mujeres. Es decir, dices que el patriarcado es una pirámide cuyas aristas internas y externas son opresivas, son el deseo, bueno, el hecho de oprimir al de abajo, subordinar, y las mujeres somos una tentación casi irresistible dentro de esto al sector que tiene el mandato masculino, ¿no? Se traduce a nivel corporal en la violación, pero también a nivel simbólico en acosar, en excluir, en insultar y en un nivel más brutal en el femicidio, ¿no? Es lo más extremo, matar a la mujer. Claro, es la sospecha moral. Yo eso lo explico hablando de que nosotras, que es muy fundamental, o sea, es muy arcaico, digamos, es muy atávico. ¿Y cómo lo explico? En una gran cantidad de sociedades en todo el planeta, en los 5 continentes, hay mitos de origen de la sociedad que tienen la misma estructura que el mito adánico. Uh-huh. O sea, piensen en el mito adánico. ¿Qué discurso? ¿Qué es lo que dice? Dice que la mujer es más vulnerable moralmente, o sea, decae su moral con más facilidad, se come la manzana, ¿no? Y entonces toda la sociedad tendrá que ser castigada por su vulnerabilidad moral. A partir de ahí, la mujer, a partir de ese mito, es objeto de sospecha moral. ¿Qué es lo que somos? Nosotras, cada día de nuestra vida, nuestras intenciones están bajo sospecha. De los hombres y también de otras mujeres. Y en otras culturas, en otros continentes, este mismo discurso es el mito de origen de los pueblos. Por ejemplo, la mujer deja su sangre menstrual expuesta, le gusta mucho el sexo o no cuida el rebaño. Son diferentes cuentos, pero el discurso por detrás del cuento es el mismo. La mujer no es moralmente sólida. Ante la universalidad de estos hechos, ¿no te han dicho alguna vez que entonces tal vez sea nuestra naturaleza el patriarcado? Los chimpancés son patriarcales. Los bonobos. Los bonobos no, pero los chimpancés sí, que son igual de primos nuestros que los bonobos. ¿Pero qué dices tú? Yo espero que digas que no, esto no es natural, pero... Que elijamos los bonobos como primos. Por mucho tiempo porque los biólogos nos ocultaron inclusive esa información de que somos tan primos de los bonobos como de los chimpancés, porque no interesaba que lo supiéramos. Oye, Rita, pero lo que digo, ¿cómo te explico? ¿Cómo te respondo tu pregunta? Porque ya lo he pensado bastante. Si fuera biológico, si fuera nuestra naturaleza, no necesitaría de un cuento. Claro, es una compensación desde la inseguridad. No necesita de ley, como dijo Lacan muchas veces, ¿no? Donde está el deseo, está la ley. Si no hubiera ningún problema ahí, sería simplemente un programa. Yo estoy de acuerdo contigo, es una cuestión de compensar por la debilidad, la inseguridad del hombre, justamente es lo que genera esta violencia, esa necesidad de los mitos históricos y de compensar por una debilidad quizás más bien del lado de los hombres, pero los hombres también podemos participar en la liberación general de la sociedad que implica superar el patriarcado. O sea, yo quisiera me comprometo yo personalmente con una agenda feminista, desde luego. Mi esposa es una gran figura pública, intelectual, tengo 2 hijas, yo mismo estoy consciente de la existencia del patriarcado y quiero hacer lo que pueda para luchar en contra de ello, pero no sé si mejor más bien me aparto o cuál es nuestro papel, pues, como los hombres.
Sí, ahí hay varias cuestiones, ¿no? Y ahí algo que quiero comentar para poder responder con más claridad lo que estás diciendo. Algo que he descubierto muy recientemente es que el problema de la violencia de género se trabaja en los hombres, no en las mujeres. Nosotras las mujeres, el movimiento feminista, hemos conseguido muchísimas cosas. O sea, primero hemos conseguido algo impresionante, estar omnipresentes en el campo discursivo. Ahora prácticamente no hay más ningún espacio de comunicación, ningún espacio donde el discurso público circula, donde no esté tratado o hablado de alguna forma el problema del género, e inclusive de la diversidad del género. Hemos ocupado los espacios del discurso público. No hemos tenido la misma victoria en el campo de la violencia, ahí no. La violencia continúa aumentando y en los lugares inclusive donde podemos hacer que los números permanezcan sin aumentar, sin crecer, ya sería una victoria que no tenemos. O sea, hay una gran disparidad entre la victoria de los feminismos en estar presentes, estar en el horizonte de lo que se piensa siempre, por todos y todas, en todas partes, y la dificultad que tenemos en la cuestión de la violencia, de la victimización. Pero las mujeres hemos conseguido leyes en todos los países importantes, el cambio de la legislación, más de una ley contra el feminicidio, contra la violencia de varias formas. Hemos conseguido instituciones nuevas, hemos conseguido políticas públicas. Hemos trabajado mucho entre nosotras y con nosotras, o sea, para advertir a las mujeres de lo que les puede pasar, inclusive, los peligros que corre alguien que tiene un cuerpo de mujer. Eso, pero no nos hemos dado cuenta de que el lugar donde se desmonta la violencia, donde se lucha contra la violencia, es entre los hombres. Es un trabajo a hacer dentro de la masculinidad. Por eso, para responder tu pregunta, la cuestión es la siguiente. No es que los hombres están ayudando al movimiento feminista. Eso no es necesario. La verdad es que estos 70 años de feminismo han hecho crecer ese movimiento. Y si vas a cualquier gran librería del mundo, librería virtual o material, te vas a encontrar que la cantidad de títulos sobre feminismo, sobre la cuestión de género, exceden mucho a veces los títulos de las propias disciplinas, de la sociología, la antropología. Hay muchos más libros sobre este tema. O sea, no necesitamos nosotras somos quienes les estamos ayudando a los hombres a romper con el mandato de masculinidad que es opresivo con los hombres. El hombre sufre primero una extraordinaria opresión desde que se transforma en sujeto social, opresión inmensa, el bullying habla de esto, o sea, formas de obligaciones terribles con las cuales el hombre tiene que cumplir todos los días, en su sexualidad, en su capacidad intelectual, económica. Hay un ojo enorme de los otros hombres y de las mujeres también, que los obligan a cosas que son un rigor insoportable. Estamos liberando a los hombres, las mujeres. El movimiento feminista está liberando a los hombres de su mandato de masculinidad. Muy bien dicho. Rita, nuestras televidentes no me van a perdonar si no te hago esta pregunta. En México tenemos una guerrilla feminista. Yo quisiera describirte un poco esta guerrilla y que tú dirijas unas palabras a esta guerrilla feminista. Pero antes vamos a un corte. Ahorita regresamos. La gran tradición continúa a la distancia. Agenda tus actividades de la edición número 48 del Festival Internacional Cervantino a través de la pantalla del 11. Del 17 al 24 de octubre a las 13 horas. Festival Internacional Cervantino 2020.
El fútbol americano del Instituto Politécnico Nacional ha estado marcado por los cambios políticos y sociales de México. Los protagonistas de los partidos nos cuentan sobre partidos legendarios y cómo se consolidó este deporte en el país. Fue el clásico de 1972 con los burros blancos, fue en el Estadio Azteca, se dio uno de los grandes llenos de asistencia que fueron 115,000. Guinda y Blanco, historia de una pasión, jueves 20:30 horas. Aquí estamos de regreso con Rita Segato. Sabina, te dejo con una pregunta clave. ¿Cuál es tu mensaje para las mujeres que están protestando? Aquí hay un movimiento creciente desde hace años ya aquí en México. No, pero permíteme, John, explicarle con cuidado a Rita esto. En México tenemos una verdadera guerrilla feminista que creo que es un evento inédito en el feminismo. Son mujeres, Rita, que fueron violadas o perdieron una hija o una hermana en un femicidio o han sido mutiladas o quemadas con ácido sus rostros. O sea, mujeres con un gran trauma, de esos que no soluciona el olvido o una terapia, y a las que el Estado durante años ha venido amareando con esperanzas y no les ha dado ninguna respuesta, ninguna justicia. Y se han decidido, como ellas dicen, y las voy a citar, a romper cosas, a quemar puertas, a pintar monumentos de héroes con pintura rosa y finalmente a ocupar, esto pasó el mes pasado, ocuparon en varias ciudades del país los edificios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que precisamente les habían prometido justicia y les habían fallado. La gente en México, mucha gente dice, no queremos feministas violentas. Feministas tal vez sí, pero violentas nunca. Las mujeres nunca deben cruzar hacia la violencia. No entienden por qué ellas lo son. Y sospecho que algunas hoy están viendo este programa para escuchar tu reacción a lo que están haciendo. Mi pregunta es, ¿matan o hieren gente? No, no matan ni hieren gente. Bien, entonces yo soy violenta. Lo que decimos es violento. Si me vieron hablar hace un minuto, yo percibí que yo misma estaba siendo impaciente y violenta. Y cruzando límites. Soy vehemente. Solo que cuando la injusticia no es demasiado evidente, o sea, cuando no existe justicia, ese grado de vehemencia, que es violencia, de énfasis, crece. Si no hay pérdida de vidas, como sí hay de nuestro lado, ¿cuál es el problema de las pérdidas de vidas y de las agresiones que sufrimos las mujeres? Es que los hombres sufren más muerte violenta. En todos los países, menos en Bolivia. Bolivia es el único país donde las mujeres mueren asesinadas más que los hombres, según datos de la Defensoría boliviana. Fíjate, Rita, que tuvimos un debate sobre esto hace un par de semanas con Sabina a raíz de una marcha en que hubo violencia verbal entre mujeres, ¿no? En que algunas mujeres de una marcha feminista gritó eslogans clasistas en contra de mujeres policías, ¿no? Insultándoles que eran mujeres humildes y agrediéndoles incluso físicamente. No. Por eso, entonces, es una polémica muy intensa porque tampoco es tan sencillo de que pero son mujeres, estas mujeres que describes eran mujeres burguesas enfrentándose con policías. Estamos hablando de los contingentes, no, pero estamos hablando de los contingentes negros, o sea, las mujeres que son violadas, tienen el rostro deshecho por el ácido. Eso dices tú, pero a mí no me consta que ellos sean las que tú dices. O sea, las mujeres que estén en la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, son víctimas directamente. A mí sí me consta. Bueno, a mí sí me consta. Pero si están tapadas no sabes ni quiénes son. Los que están en la no están tapadas, están en los periódicos destapadas. A ver, los que están en la Comisión Nacional de Derechos Humanos son mujeres
víctimas que están ahí ocupando el espacio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que están haciendo una presencia muy importante en el país a favor de esta causa. El asunto ahí es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es la instancia que puede resolver su problema realmente. Aquí lo que necesitamos hacer es exigir desde ahí a la Fiscalía General de la Nación, pero lo que es una realidad es que, como dices, hay un movimiento real y hay una protesta muy fuerte. Y en la UNAM, por ejemplo, tuvimos... Adelante, Rita. Y violenta. Siempre es visto como violento el acto que se insurge contra la violencia. Claro. Hay una violencia del ambiente, de la atmósfera patriarcal que respiramos, que es una violencia indolora e incolora, porque hemos crecido en esta atmósfera. Cuando algo se insurge contra eso, se ve su violencia, porque es una violencia no acostumbrada. Hay violencias a las cuales nos acostumbramos, unas personas más que otras. Y cuando alguien se insurge contra la violencia a la que nos acostumbramos, y así surgen todas las leyes, así surgen las leyes de derechos humanos. Ahí está el whistleblower, aquel que tiene más sensibilidad a ¿cómo se dice? El silbato, va a tocar el silbato y decir esto no debe ser así, y eso se siente como violento, pero no es que sea más violento que la violencia cotidiana, opresiva, que nos somete todos los días, o sea, que nos obliga a temer el femicidio, que es un asesinato. Exacto. Así es. Cuya punta del iceberg es el feminicidio. Pero ¿para qué? Esa punta del iceberg del crimen, de aquello que se puede tipificar como crimen, para que eso suceda, tiene que haber un caldo de cultivo, un vivero gigantesco, que es el día a día. Muy bien, si me permite, Rita, vamos a una pregunta de los jóvenes y las jóvenes que nos han mandado algunas capsulitas, ¿sí? Bien. Hola Rita, te mando un saludo y un abrazo muy fuerte. Hablar de feminismo es hablar de un universo entero, es decir, no es lo mismo ser feminista en México y ser privilegiada a ser feminista en Latinoamérica y ser afrodescendiente. Mi pregunta directa es, ¿de qué manera el pacto patriarcal afecta a las comunidades latinoamericanas y a los pueblos originarios respecto a la violencia de género? Muchas gracias. Adelante, Rita. Hoy es una respuesta larguísima. ¿Están preparados para esa respuesta? Tenemos 2 horas. Bueno, sí. Creo. Nosotros sí, pero la televisión sí nos va a... La propia conquista de América. La victoria de la conquista fue posible porque la sexualidad del hombre no blanco, del hombre indígena o del hombre negro, afrodescendiente, esas sexualidades fueron conquistadas, fueron seducidas, fueron apropiadas, inoculadas por la sexualidad del blanco. Esa es mi explicación compactada del por qué es un pacto patriarcal. Porque el hombre negro y el hombre indio se han acriollado en el sentido de ladinizado, en el sentido de dejados enseñar y capturar por el ojo pornográfico del blanco, que no es universal. La mirada a la cosa, el ojo pornográfico es la mirada a la vida cosificada. A eso le llamo yo, ahí está la base de lo que llamo pedagogía de la crueldad, que la gente usa de cualquier manera. Pedagogía de la crueldad es ver cosas crueles. No, pedagogía de la crueldad es todo aquello que nos enseña a ver la vida como cosa, y el ojo pornográfico es el ojo a la vida cosa, al cuerpo cosificado, apropiado, apropiable. El mundo indígena no tiene porque esa apropiación de la vida como cosa tiene que ver con lo cartesiano, o sea, con una lógica, claro, por supuesto, que está en la ciencia y que está en la economía, que habla de la vida como recurso, como bien, como bienes, los bienes del territorio. Esa es una mirada que cosifica el territorio, la naturaleza, los cuerpos de las mujeres, el mal cartesiano en la economía. Y capitalista también, Rita, me atrevo a decir. Obvio, estoy hablando justamente del capitalismo, pero dando este detalle. Entonces, no todas las sexualidades tienen un ojo pornográfico, están basados en la perversión que se origina en la cosificación del cuerpo de las mujeres y los niños. ¿Por qué está habiendo semejante
brote de pedofilia, de abuso infantil, y en fin, de trata. ¿Por qué estamos sufriendo eso? ¿Qué es eso? Eso tiene que ver con la cosificación y la comodificación, o sea, con los commodities, o sea, la visión sobre los cuerpos como commodities, o sea, como consumo. Como consumo. Está profundamente asociado al consumo. El patriarcado, el capitalismo, el colonialismo son tres caras, y el racismo de una sola cosa, entonces. De una sola cosa, en una historia, claro, en que eso se va desabrochando, se va desdoblando hacia el presente y nos trae un presente infame, o sea, perverso, donde ya no hay más casi espacio para una sexualidad que no sea basada en la perversión de demográfico a la cosa, commodity, mercancía en el mundo ya de esta fase del capitalismo. Y eso lo sufrimos todos. Lo que hay que entender es que estos males que nosotras las mujeres, las feministas, estamos denunciando, son el mal de todos, no son el mal de las mujeres. Es. Son el mal del mundo. Eso es muy importante colocarlo en el centro del problema. La cuestión feminista no es, bueno, porque es, digamos, un tema parcial de interés de las mujeres, un interés particular. Es un tema del centro del interés de toda la vida humana. Está en el centro. Rita, yo te quiero preguntar algo que creo que como Argentina vas a reconocer, porque a ustedes creo que ya les sucedió. En México vivimos una contradicción. Tenemos por fin un gobierno de izquierda con un gabinete donde la mitad de los ministros son mujeres y que además se declaran feministas, y tenemos un Congreso paritario, mitad hombres y mitad mujeres. Pero en la práctica, las políticas públicas contra la violación y contra el abuso a las mujeres siguen siendo prácticamente las mismas que durante los gobiernos neoliberales. Aquí un cambio, otro, pero es verdaderamente exterior, es maquillaje. ¿Qué piensas de una situación así? Es algo que realmente hay que parar para estudiar, para entender. El mismo caso de Bolivia, con las leyes de igualdad. O sea, y en Argentina... No, un momento, en Argentina no tenemos con el mexicano y el boliviano, donde tenés un congreso mitad y mitad, donde tenés las ministras, por ejemplo, en Bolivia con polleras y todo, y es un país, ha sido este periodo extremadamente violento en términos de género, brutalmente violento y en descomposición, o sea, en franca y visible descomposición de las relaciones de género. Entonces, ahí hay un tema, hay una incógnita. Yo he comenzado a indagar y tengo algo escrito con un estudiante mío sobre el caso boliviano. En ambos casos, México, Bolivia, con leyes de igualdad, con leyes de equidad, uno de los temas que hay que pensar es la exterioridad del Estado con relación a lo que ese Estado administra. Nuestros estados, todos... Bueno, ya lo ha dicho un gran mexicano, ¿no? Permanecen con una relación colonial con relación a lo administrado, o sea, a lo que gestionan. No han dejado nunca de ser estados coloniales, en este sentido muy preciso, de colocarse en una posición de exterioridad sobre los territorios, las vidas humanas, el trabajo humano, es desde afuera, porque nuestros estados no son el resultado de historias en territorio, historias de las sociedades. Son estados que siempre han llegado de paracaídas con el fin de la colonización, de la colonia, de la administración ultramarina. O sea, nuestros estados son la consecuencia de la transposición, de la gestión, de la transposición de la administración, desde la administración ultramarina al territorio, pero la relación de exterioridad con la gente nunca la han perdido. Entonces, bueno, eso es tuvimos una revolución en México, hay algunos hitos en nuestra historia que nos enorgullece, que nos hacen pensar, quizás nos autoengañamos, pero de que ha habido una evolución del Estado mexicano hacia algo más cercano al pueblo, aunque en la cuestión de género evidentemente nos falta demasiado. Pero a ver, si
si quieres, perdón, es que tenemos otras preguntas de los jóvenes que nos han mandado con mucha emoción, también las que no alcanzamos a pasar en la tele, te los mandamos ahí a tu Twitter, a tu correo, pero pasamos rápido a otra pregunta, por favorcito. Hola, mi nombre es Vanessa de Centro Cero Etiquetas. Mi pregunta para Rita Segato es, justo considerando que los movimientos sociales tienen demandas diversas y diferentes, pero guardan similitudes, ¿existe un acompañamiento real y útil entre la comunidad LGBT y los diferentes movimientos feministas en América Latina? Muchas gracias. ¿Sí lo alcanzaste a escuchar, Rita? Sí, sobre la relación entre el movimiento feminista y LGBT. Es que hay una voz que entra... yo creo que es una cosa del video de origen, pero la pregunta es sobre la relación entre el feminismo y la comunidad LGBT. Sí. Han habido muchas quejas en la historia del feminismo en nuestros países sobre, por ejemplo, la misoginia gay. Existen dentro del mundo gay masculino sectores que son francamente aliados a nosotras, las mujeres, en nuestras luchas, pero existe también un sector misógino. O sea, existe una misoginia gay, y eso, inclusive tengo una estudiante que ha escrito una tesis sobre la opresión gay dentro del movimiento feminista y muy especialmente con relación al movimiento de las mujeres lesbianas en Brasil. O sea, ahí habría un gran trabajo que hacer. Pero yo sí creo en que las diversidades sexuales, las disidencias con relación al patriarcado, tenemos algo en común, una política en común que es necesario trabajar con conciencia, porque el problema es el patriarcado como un orden político. O sea, ¿y por qué están saliendo a las calles manifestaciones de una hora para otra, manifestaciones católicos, evangélicos, contra todos aquellos que queremos el fin del patriarcado como el primer orden político de desigualdad, de expropiación de poder y de prestigio, que nos enseña la opresión como un orden opresivo primigenio, atávico, y de repente, muy rápidamente, hay un gran susto y entran a las calles, evidentemente por manipulación de varios tipos que no tengo forma de analizar ahora en ese momento, no hay tiempo. La reacción, el miedo a un ataque al patriarcado. ¿Qué es el proyecto del feminismo? El proyecto del feminismo no es un proyecto contra los hombres, es un proyecto contra el orden político patriarcal, que ni siquiera es un orden moral o religioso. Se traviste, se disfraza de orden moral y religioso. Hay un disfraz de religión y de moral, pero es... Pero a ver, hay una escuela de feminismo que es separatista abiertamente, ¿no? En la UNAM, donde soy profesor, algunos de los grupos que tenían tomadas algunas facultades, en particular la Facultad de Filosofía y Letras, alguna parte de ellos, por lo menos, se declararon públicamente parte de un movimiento separatista. ¿Qué opinas al respecto de eso? Yo opino que el feminismo es plural y debe serlo. Lo único que a mí me insurge y que me desagrada profundamente es cuando dentro del feminismo surge grupos con la voluntad de ser vanguardias, o sea, de imponerse y de crear una hegemonía dentro del movimiento, que es múltiple, que es plural. Yo veo en la pluralidad su riqueza, o sea... Pero yo tendría que comentar sobre esto. En la UNAM lo que pasó es que estas jóvenes feministas muy bien formadas intelectualmente se vieron invadidas precisamente por hombres que se metían al movimiento y trataban de interferirlo, ¿sabes? Este fenómeno de yo soy feminista, no he leído ni un solo artículo sobre feminismo, pero ya tengo grandes opiniones, y decidieron que lo más sano era cerrar las puertas a estos oportunistas. Eso es lo que pasó en la UNAM. El movimiento de las mujeres no necesita de los hombres. Así es. Los hombres necesitan de nosotras. Así es. Es un camino hecho, largo, rico, denso, complejo, con gran productividad intelectual, sofisticadísima, difícil de leer, filosófica, en todos los campos,
O sea, nosotros estamos en ese camino. No, los hombres no tienen cómo colaborar con nosotras. La única manera en que tienen de también transformar este mundo opresivo es trabajando entre sí, desmontando el mandato de masculinidad, liberándose del mandato de masculinidad. Cuando esto suceda, el mundo cambia. El reclutamiento de gente dispuesta a matar para conseguir un brillo del momento, para conseguir que los otros hombres digan es macho, a macho alfa, porque ya mató con 12 años, con 14 años ya mató los pandilleros, es un caso. Cuando el hombre se entienda que es un mal negocio, pero un muy mal negocio, ese que le han dicho que es un buen negocio, le han vendido un cuento del tío, es un fraude, la educación, la masculinización que los hombres reciben en su proceso de socialización es un fraude. Los están engañando. Vamos, Rita, una pregunta más antes de que se acabe el programa. Una pregunta más, por favor. Hola, mi nombre es Naila Orozco. Mi pregunta es respecto a las mujeres que defienden agresores sexuales. ¿Qué crees que están pensando al hacerlo? Gracias. Yo creo que el cuerpo que llevamos no es ninguna garantía. Hay mujeres que son patriarcales, así como hay hombres que intentan derrumbar, o sea, liberarse del mandato patriarcal. Hay mujeres que lo defienden. Hay mujeres que han tenido inclusive importantes papeles dentro de la reproducción del patriarcado, y siempre cito a Margaret Thatcher. Cuando Margaret Thatcher se elige primera ministra, yo vivía en las islas en esa época y sé que cerró todas las creches públicas y mandó todas las mujeres a la casa. Y ella fue la primera ministra mujer, y nadie perjudicó a las mujeres inglesas haciéndolas volver a cuidar a sus nenes en sus hogares que ella, porque cerró las guarderías, cerró las creches. Entonces el cuerpo que llevamos no garantiza lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hemos percibido. Y hay mujeres que se benefician con el orden patriarcal, sin duda. Entonces hay que entender que se trata de una política, de un orden, de un patrón político. Es un sistema de opresión, un sistema político que sustenta todas las otras formas de opresión y donde aprendemos que el mundo es desigual, de chiquititos. Desde hace mucho tiempo en la historia y desde que somos chiquititos aprendemos a vivir en un mundo desigual y opresivo en casa, con el patriarcado. Entonces, o sea, ¿a qué edad está instalado el patriarcado en los niños? Con la fase edípica, con el momento, 12 años. Cómo se vive el atravesamiento de la fase edípica y la entrada como un sujeto que va a tener ahí que atravesar una identificación secundaria, y unos aprenderán a ser papá y los otros la mamá, hasta que eso no se rompa. Por eso las disidencias sexuales, la diversidad sexual son importantes, porque por lo menos rompen con eso, solo que es necesario entenderlo políticamente. Si no se entiende políticamente, no sirve. Muy bien, tenemos unas preguntas de las redes también, y Johnny Sabina. A ver, David Escalante dice, ¿qué alternativas podemos construir cuando en nuestros países se nos ha educado a partir de métodos religiosos de justicia basados en la punición expiatoria? ¿Qué papel tiene la religión en todo esto? Transformar las religiones a las que pertenecemos. Yo no le estoy diciendo a nadie que deba abandonar su espiritualidad, al contrario, ¿no? Pero sí se puede transformar la institución en la cual nuestra espiritualidad se inscribe. Muy bien, Sabina, unos últimos 30 segundos, última pregunta. ¿Qué tan largo es el camino para disolver el patriarcado? ¿Ves que en las marchas gritamos, no va a caer, lo vamos a tumbar? ¿De cuánto estamos hablando? ¿50 años? ¿Un siglo? ¿Cuánto, Rita? Tenemos 30 segundos. En el texto que he escrito sobre la pandemia, una de las cosas que enfatizo es la imprevisibilidad de la historia. Cuando cayó el muro de Berlín, a pesar de que los ojos del mundo hacía mucho tiempo que estaban depositados ahí en ese muro de Berlín, nadie, jamás, ningún sociólogo, ningún científico político, nadie, ningún periodista especializado fue capaz de decir qué día iba a caer. Y cayó.
Y cayó. Entonces, la historia es libre. La historia no se puede predecir ni controlar. O sea, no es patriarcal. La historia no es patriarcal. Muy bien. Pues ya se acabó. Gracias, Sabina. Gracias. Rita Segato, un enorme honor, un fuerte abrazo. Visítenos pronto en México, por favor. Te queremos mucho. Viva nos México, vemos, ¿no? nos vemos en 8 días con Patricia Armendáriz. Aquí estamos.